Ahora vamos al glosario internacional con la profesora de Relaciones Internacionales, Sonia Alcántar, quien nos habla de la diferencia entre epidemia y pandemia. Adelante, profesora. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludar a toda la audiencia de Sin Censura. Y bueno, ya que hemos estado hablando acerca de las vacunas durante todo el programa en el mundo, tanto aquí en América Latina, pues ya después de que México ha estado un año en confinamiento, al principio de la pandemia, cuando supimos que era una pandemia, estábamos súper informados de estos temas, pero pues de pronto es importante que refresquemos estos conceptos y que los podamos utilizar de manera adecuada en nuestros discursos, en nuestras discusiones. Y bueno, directamente desde la fuente de la Organización Mundial de la Salud es importante, hay tres conceptos importantes que hay que definir, que es un brote, una epidemia y una pandemia. Entonces, cuando usted, amable audiencia, escuche o lea que hay un brote epidémico, no estamos hablando de una epidemia, estamos hablando de un brote. Cuando hablamos de un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad, de una infección en un lugar específico y en un momento determinado, es decir, brota y desaparece. Pero si ese brote se sale de control, se cataloga como una epidemia. Cuando esa enfermedad se propaga debido a que el brote se descontrola y ya en lugar de ser momentáneo, se mantiene durante cierta cantidad de tiempo más extra, entonces ya estamos hablando de una epidemia. Y esto aumenta el número de casos en cierta área geográfica. Entonces, ¿en qué momento ese brote que se descontroló y pasó a epidemia se convierte en una pandemia? Bueno, se convierte en pandemia cada vez que cumple estos dos criterios. Uno, que ese brote pase en más de en más de un continente. Es decir, que ocurre el brote en dos continentes distintos. Y la segunda característica importante es que la transmisión sea comunitaria, es decir, que ya no sea porque alguien o un visitante la llevó, sino que la propia comunidad se va dispersando. Entonces, en el caso de China, mientras los casos eran importados, el foco epidemiológico estaba en China y la situación era clasificada como epidemia, pero en el momento en el que salta a otros países y los contagios empiezan a ser comunitarios, la responsabilidad ya no solo recae en China, ahora es una responsabilidad de todos porque se ha convertido en una pandemia y espero que haya quedado clarito para que lo podamos utilizar bien en nuestros discursos. Pues más claro ni el agua, profesora. Muchas gracias.